Muy bien, entonces el objetivo de hoy es conectarnos a una base de datos, ¿listo? Y toda la información que vayamos a manipular, que vaya a caer o que provenga de una tabla, ¿listo? Para eso vamos a tener disponibles dos clases. Una, mi SQLi, y esta se especializa, creo que ya saben cómo podemos intuir por el nombre, esta se especializa en MySQL, ¿listo? Y PDO, PHP Data Object, esta permite conectarnos a diferentes bases de datos, listo, una es genérica, digámoslo así, la otra es especializada. Para empezar nos vamos a concentrar en la de MySQL, listo. Entonces los pasos, el algoritmo genérico, ¿cuál es? Simple, primero vamos a establecer la conexión con el servidor. Ahí van a necesitar tres parámetros fundamentales: saber cuál es el servidor. El servidor pues va a ser el localhost, o en su defecto pues pondremos la dirección IP interna 127.0.0.1. Si existe algún puerto configurado para ese servidor hay que especificarlo ahí. Listo, primer parámetro. Segundo, el usuario con el que me voy a conectar. Si es el administrador típico de la base de datos, va a ser root. Luego vamos a necesitar la contraseña, si existe, dependiendo del equipo. Y finalmente la base de datos, el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar. Listo, entonces eso me abarca estos dos pasos. Dígale, ¿dónde está el servidor? ¿Puede ser uno remoto? Sí, puede ser uno remoto, siempre y cuando el servidor lo permita. Porque hay servidores que son restrictivos y dicen no permito que nadie se me conecte. Puede ser. Pero hay otros que son libres. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la base de datos? Luego vamos a empezar a realizar el envío de las operaciones SQL, o puedo llamar a un procedimiento almacenado. O sea, ahí empiezo a decirle, voy a hacer un select asterisco front. Reciba la información. Si hay resultados, tráigalos, preséntelos. Liberar la memoria, pues si aquí establezco la conexión, la abro, hay que cerrarla. ¿Listo? Ese es el algoritmo general, y así ha sido en todos los lenguajes de programación. Establezca la conexión, defina la base de datos, realice las operaciones o las transacciones SQL, reciba la información si hay algún, o si hay un error, también procese eso y cierre la conexión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí está el modelo comparativo de las diferentes formas de realizarla. Esta ya no aplica. Esta era la forma tradicional, esto ya está obsoleto. Y como estamos usando PHP 7, pues esto ya no aplica. Aplica es esta, MySQLi, que puede ser desde un nuevo objeto. Y a partir de ahí, pues entonces puedo decirle ejecúteme una consulta, verifique si hay errores de conexión, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente, pues ciérreme la conexión. ¿Listo? Con PDO es algo parecido, necesito un objeto de esa clase. ¿Listo? Ahí vamos a necesitar los bloques try catch, es decir, intercepte errores. Si los hay, no detenga el programa, sino que muestre algún mensaje. ¿Listo? Simple. En cuanto a rendimiento, ¿cuál funciona mejor? Si es especializada para MySQL, pues MySQLi. Pero si queremos conectarnos a otras bases de datos, pues PDO es la mejor alternativa, ¿sí? Ligeramente MySQLi es más rápido. Listo. Primero vamos a establecer la cadena de conexión. Entonces voy a preparar unas variables para decirle al sistema dónde están todos los datos de mi conexión. Un servidor. Puede ser 127.0.0.1 o el localhost. Si existe la base de datos remota, la dirección remota. Listo, nombre de la base de datos, la que haya creado. Usuario, root. Y password, para nuestro caso, /U. Listo. De la forma clásica, no, esta está obsoleta. Esta, me interesa por ejemplo la del PDO. Entonces yo le tengo que decir al sistema, tráigame todo lo que está en el archivo mysqllogin.php, o sea, tráigame esas variables. mysqllogin.php, listo. Ahora vamos a intentar realizar lo siguiente. Creo una nueva instancia de la clase PDO y los parámetros que necesita, por ejemplo, PDO son: primer parámetro, están separados por punto y coma. Lo que él llama el host, el servidor.
la variable hostname. Luego, punto y coma, el nombre de la base de datos, lo que tengo almacenado en la variable database. Luego, nombre de usuario y termino con la contraseña. Listo, por eso las almacené en variables. Normalmente es así. Un archivo de configuración tiene todos esos parámetros. Listo. Este print es lo mismo que un echo. Listo. ¿Qué van comillas? Lo que pasa, bueno, entonces en realidad son estos parámetros. Primer parámetro va hasta acá. Primer parámetro. Es que ese parámetro se subdivide en dos: el servidor y la base de datos. ¿Listo? Ahí sí, siguiente parámetro, el nombre de usuario, y tercer parámetro, la contraseña. Si todo funciona correctamente, el sistema sigue su flujo, entonces podré ver esto. Y si no, pues hay una excepción, muestra un error. Y el die significa finalice el programa. Listo. Pero ese die está dentro del catch si hay un error. Es una posibilidad con PDO. Con MySQL, lo mismo. Voy a necesitar una nueva instancia de la clase MySQL. Entréguele cuál es el servidor, nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Eso lo asigno a un objeto MySQL. Entonces no quiero que confundan esto con la clase. Este es el objeto y esta es la clase. Se llaman igual, pues casualmente. ¿Listo? Desde el punto de vista de objetos. Luego, verifique si ese objeto MySQL tiene un atributo connect no. Es un booleano. Si arroja verdadero es porque falló la conexión. Y yo puedo seguir jalándome atributos de este objeto. El método MySQL connect no. El error puntualmente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Sí? Este die finaliza la aplicación. Lo que pasa es que tiene un parámetro que es el mensaje. Puede ser. Listo, pero este sí hay error. Finaliza la aplicación, muestra este mensaje de error. Si no, pues muestro otro texto que simplemente conexión exitosa. Podría realizar todas las operaciones SQL que sean necesarias y cuando terminemos cerramos la conexión. Sí, ¿no es cierto? Ejecutar comandos. Vamos a concentrar especialmente en estas dos. Con PDO, previamente se tiene que establecer una conexión y luego, en una variable, voy a recibir lo que, este es el objeto de conexión. Aquí yo restablecí la conexión. Le digo ejecute. ¿Qué va a ejecutar? Lo que usted necesite. Un select, asterisco from, un delete, un update, un insert. ¿Listo? Y ya dependiendo de lo que reciba, pues en un principio esto me dice cuántas filas fueron afectadas. Con MySQL, muy similar, solamente que el método que voy a utilizar ya no es exit, sino que es query. Y este va a tener un valor booleano. Si me retorna verdadero, se ejecutó satisfactoriamente. Si no, pues ocurrió un error. Y recuerden que como es un objeto, yo puedo empezar a jalarme atributos de ese objeto. Para los objetos de la clase de MySQL, yo podría verificar cuántas filas fueron afectadas. Un poquito más práctico, ¿cierto? Listo. Otra forma de hacerlo, por aquí, ya no lo voy a proponer desde un objeto, sino llamando un método directamente de la clase. Tengo un formulario de registro, típico, aquí no hay nada extraordinario. Formulario que recibe el nombre de un estudiante, su correo y el curso al que se quiere matricular. Y naturalmente tengo una tabla que recibe todo eso. Tiene esas características: columna nombre, columna correo, columna curso. Listo. Esto le envía información al archivo newstudent.php. Listo, es este archivo de acá. Entonces, ¿qué hace el archivo? Establece la conexión y si hay un error, o mejor, si hay un error, si no se puede establecer la conexión, or die de una vez, finaliza. Es como la validación. Ocurrió un error en la conexión, finaliza el programa, mensaje de error. Pero estoy llamando al método directamente de la clase. Voy a establecer una conexión a una base de datos de MySQL. Parámetros: localhost,
root, esta es la contraseña. En el caso tenía un equipo que no tenía contraseña para el root, y el nombre de la base de datos. ¿Listo? Aunque preferiblemente ubiquemos esos parámetros en un archivo aparte y llamo a ese archivo. ¿Listo? Bueno, se establece la conexión. Puedo ejecutar una consulta, y aquí también la acompaño con el ORDAI. Ejecute esto o finalice. ¿En qué momento? En el que no se dé un error. El query, en este caso, ya que lo estoy llamando directamente al método, tiene dos parámetros. ¿Cuál es el objeto que tiene la conexión? Pues aquí está arriba asignado. ¿Y cuál es la operación que quiero hacer? Insert into alumnos, los nombres de las columnas y mis valores, pues lo que yo recibí, nombre, en el formulario, nombre, acá yo recibí, por aquí nombre, lo que recibí y que se llama mail, el name, dale acá, aquí lo recibí, aquí lo mandé, acá lo recibí, y lo que yo recibí en código curso, el name, siempre tenemos que mirar el name, ¿sí? Tienen que coincidir. En el formulario que envía, el name tiene que conseguir con el request, o con el post, con el get del documento PHP. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, clarísimo. Y cuando terminen todas las operaciones, ciérreme la conexión y un mensaje de confirmación. El alumno fue dado de alta. ¿Listo? Entonces, paso 1 para ejecutar esto. Configure la base de datos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener Workbench para facilitarnos esto. Abro Workbench. Listo. Me conecto a la base de datos, contraseña 111. Hecho, y lo primero es crear una base de datos con estas características. ¿Cómo se llama? La base de datos se llama base 1. La base de datos se llama base 1. Listo, me conecto a esa base de datos y luego empiezo a decir que necesito una tabla. Ahora la pregunta es cómo se llama según el código esa tabla. Muy bien. ¿Cuáles son los campos de la tabla alumnos? También ahí lo puedo ver, ¿cierto? Claro. Nombre, entonces tengo que ponerle el tipo de dato pertinente, varchar, póngale 50. Mail también va a ser varchar 50. El código del curso, sí señor, código curso. Y ese puede ser un valor entero, ¿de acuerdo? Listo. Esa es la tabla que está propuesta ahí, ¿cierto? Listo, no es más. Ya tengo la estructura definida, ejecuto esto, listo. Base de datos creada, me conecté a esa base de datos, ya existe la tabla alumnos. Perfecto, entonces ahora puedo elaborar esto. Yo creo que eso ya está elaborado. PRM registro, sí, aquí está. Y New Student, necesito estos dos, me falta algo más. Vamos a trasladar esa información al servidor y vamos a descargar este para facilitar la lectura del código. Listo, entonces hay que trasladar toda esta información de PHP al servidor. Paso aquí. Listo. El servidor está aquí en C2 puntos, AMP, htdocs y creémosle una carpeta de esto. PHP, clases PHP. Listo.
Ahora comprobemos el resultado. 127.0.1/classes.php. Perfecto. Entonces el archivo inicial se llama frm registro. Voy a hacerle por aquí al sistema que me traiga toda la carpeta de mi proyecto. Entonces empezamos con frm registro. Listo. Formulario. Le envía la información al archivo new student. Entonces, vamos a ver new student. Ya configuré todo. Servidor local. Usuario root. Me falta la contraseña entonces. 111. Nombre de la base de datos o si no hay un error en la conexión. Luego ejecuto esta consulta por medio de conexión. Inserinto alumnos. Los valores, lo que yo recibo desde el formulario. Recibo nombre, recibo mail y recibo código de curso. Sí, nombre, mail, código de curso. Ejecútame la consulta, muéstrame un mensaje informativo, cierre la conexión, listo. Debería dar. Entonces vamos a abrir formulario, registro. Feito, pero funciona. Nombre, pam. Email. Curso al que se quiere matricular este estudiante. Entonces recuerden, el usuario no se sabe todos los códigos. ¿Qué es lo que debería trabajar el usuario? Los nombres. Entonces, ¿cómo hace el sistema para diferenciar nombre de código? Miren, por el valor. Esto debería ser una tabla relacional, deberíamos tener otra tabla llamada cursos y aquí deberíamos tener la llave foránea código curso, ¿cierto? Pero para simplificar, simplemente ya sabemos que el código 1 es PHP, que el código 2 es Java y que el código 3 es C#. ¿Listo? Bueno, entonces este muchacho se va a matricular a C#. Registra. El alumno fue dado de alta. Perfecto, comprobemos eso. Aquí un select asterisco from. Listo, efectivamente, lo que registré en la página cae en mi tabla. Ya puedo retroceder. Aquí podríamos ponerle un botoncito que diga volver o algo así y registrar a una persona más. ¿Cierto? Por aquí pongamos otro nombre. Ani. Cualquier numerito. Esta vez Ani se va a matricular a PHP. Se registra y si yo verifico qué pasó acá, pues se registra el código respectivo del curso. Listo, llega. Ya información llega perfecta, listo. Entonces, ¿cómo realizar una inserción? En una tabla ya queda claro. Y siempre se hace así. Primero establezca la conexión. Luego, ejecute la consulta. Y listo, eso es todo. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacerlo. Podemos aplicarla desde el punto de vista de objetos. Por aquí, MySQL. Si voy al manual oficial de PHP, ellos también me proporcionan todos esos ejemplos. Miren lo que pasa acá. Ábrete ese. Vamos a establecer primero la conexión. Construct, connect error, commit. Conexiones, venga por aquí, conexiones. Eso lo que es. Entonces miren, como un objeto, una nueva instancia de la clase MySQL, pero vean que es igualito. Tiene 4 parámetros: el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Podría verificar si hay algún error. Si lo hay, mensaje. Podría tener información del host y ya. Vean que puede ser localhost o puede ser 127.0.0.1. Podría también tener un parámetro adicional que es el puerto. Si la base de datos le cambiaron el puerto, este es el lugar en el que le puedo indicar eso. ¿Listo? Esa es una. Por aquí más abajo debería haber... aquí desde el punto de vista procedural, sin crear creando el objeto, pero sin la instancia. La diferencia es que esta es una instancia. Aquí, new.
mientras que este no es una instancia, este es el resultado de llamar directamente a un método, que es el que yo apliqué, MySQL Connect. Pero aquí. Listo, pero cualquiera de los dos métodos es válido. La diferencia es que todo lo voy a hacer por medio de atributos de ese objeto. Por ejemplo esto, que verificar el error, atributo connect error. Verificar información del host, hostinfo. Ejecutar consultas, va a ser con el query, pero de ese objeto. Listo. ¿Qué más hay por aquí? Listo. Muy bien. Inserción de datos, simple. Traerme los resultados de una tabla. Entonces yo quiero ver cuántos estudiantes están matriculados en este momento. Entonces voy a crear una segunda página, lo mismo, arranca con una conexión. Lo mismo. Luego voy a ejecutar una consulta. Ese sí no es más que un select asterisco from. Yo decido que voy a mostrar. Voy a mostrar el código, el nombre, el correo, el código del curso. De la tabla alumnos. Listo. Como necesitamos traernos la información del select asterisco, esto trae varios registros, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos esto. El método fetch array. ¿Qué significa fetch? Tráigame. Tráigame en un arreglo los resultados de la consulta, es lo que dice ahí. ¿Y qué hace exactamente el fetch array? Se ubica fila por fila. Listo, vamos a probar eso. Vamos a abrir el archivo que llama frm listado. frm listado. Lo tengo comentado porque voy a implementar eso. ¿Sí? Primero comentemos todo esto. Todavía no vamos a mostrar los resultados, todavía no. Vamos a comprobar qué es lo que hace exactamente el fetch array. Eso se asigna un arreglo con una fila a este objeto. Y como es un arreglo, mírenlo acá abajo, le puedo decir de qué columna quiero ver resultados particularmente. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar esto. Miren lo que está pasando acá. Me conecto. Ahí no hay misterio. Ejecuto la consulta. Esto en realidad, para simplificar las cosas, no es más que un select asterisco from. ¿Listo? Eso es todo. El ORDAI, pues, si hay un error en la ejecución de esta consulta. Después, tráigame en un arreglo, fila por fila, en orden, una a la vez, todo lo que hay en los resultados. Y eso, asígnelo a un nuevo objeto, a un nuevo arreglo. Listo, y como es un arreglo, pues tengo que decirle qué columna quiero ver. Como he dicho, asterisco, ¿cuántas columnas me trae? Exacto, todas. Entonces puedo decirle exactamente cuál quiero ver. Listo, voy a ejecutar ese frm listado. frm listado. Muy bien, acceso denegado para el usuario root. ¿Qué pasó ahí? No configuré la conexión. Acá. ¿Qué faltó? Contraseña. Entonces ven el inconveniente de tener que repetir esto constantemente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Más bien, pues creemos un archivo nuevo en PHP. Ese archivo va a tener este detalle de conexión. O sea que si lo tengo que cambiar, pues lo cambio en un solo sitio y que todos los demás archivos se traigan esa información y listo. Más bien, guardemos esto como conexión.php, por ejemplo. Entonces ya me va a quedar más cómodo porque esta línea pues ya sobra. ¿Por qué? Porque le puedo decir al sistema, inclúyame un archivo que se llama conexión.php. ¿Sí? Y lo mismo haré en todos los demás documentos. Entonces esa línea me reemplaza todo esto. Ya me despreocupo por la contraseña. La asigné una vez. Pues la va a recibir todo el mundo. ¿Sí o no? Listo, comprobemos. Muy bien. Variable indefinida, no definida, registros en la línea 11. ¿Qué pasó ahí?
Línea 11. Línea 11 del archivo FRM listado, ¿no es cierto? No, hay que definir registros. Ah, es que yo borré más de la cuenta. Aquí lo que había que borrar... No, ¿qué pasó? ¿Quién me borró eso? El objeto registros recibe de la clase MySQL el método query. Y mi query necesita dos parámetros. ¿Dónde está la conexión? Aquí, literalmente, en el objeto conexión, coma. ¿Y cuál es la consulta? Select asterisco from. ¿Sí, estudiantes? No, alumnos. La tabla se llama alumnos. Más bien. Ahí me falta el or die, pero dejémoslo hasta ahí, eso funcionará. Vuelvo y ejecuto. Bueno, MySQL y listo, ¿cuál? Variable indefinida registros. Mira, yo que me comí varias cosas. MySQL y connect, aquí ya está definido, eso está en conexión, listo. Ahora ejecuto la consulta. Muy bien. Necesito que alguien me diga cuál es el error que tengo acá. Muy bien. Es registros. ¿Sí o no? Variable indefinida registros. No lo he guardado. Muy bien. A jugar. ¿Cómo es? Eddie. Pero ¿cuántos datos tengo en la tabla? Tengo dos. ¿Por qué vi solo uno? Porque el fetch array se jala una sola fila. Entonces, si quiero ver el resto de gente, ¿qué me toca hacer? Repita el fetch array, dígale que me muestre lo que hay en la columna nombre. Y ahora sí, aquí debería haber a los dos personajes. Ahí sí, Eddie y Annie. Entonces, exactamente, si son 10 personas, hay que hacer el fetch array 10 veces. Son 1000 personas, hay que hacer el fetch array 1000 veces. Y quiere ver una columna u otra, pues déle el nombre de la columna o los alias que se hayan indicado acá. O sea, que yo puedo... más bien un ciclo, que eso lo haga un ciclo. Un for each puede ser un for each, pero for each puede funcionar. Pero no me da el for each. ¿Por qué no? Porque no sabemos exactamente cuántos datos. Hay en la tabla. Bueno, sí, pues sabemos cuántos, pues sí podríamos saber cuántos datos hay en la tabla, pero no hay como recorrer automáticamente. O sea, yo tengo que decirle, ejecúteme este fetch array tantas veces. No, con un for each no me da. Entonces por eso pongo este mientras acá. ¿Qué es lo que hay ahí? Simplemente lo mismo. MySQL fetch array registros. Siempre es el mismo objeto, siempre registros. Este no va a cambiar. Lo pongo en el mientras para que él automáticamente haga esto, que no lo tenga que hacer yo a mano. Entonces, si es posible traerse una nueva fila de datos, entonces muéstreme exactamente cuál es el código, el nombre, el mail, aunque código no hay. Código no tenemos. Tenemos es nombre, correo, esto no existe en la tabla. Nombre, mail, código, curso, no hay código. Esto no existe, entonces voy a quitar. ¿Listo? Si tenemos nombre, tenemos mail, tenemos curso, y dependiendo del código, aquí con un switch, dependiendo de lo que yo reciba, pues yo tengo por ahora claro que si es 1, eso significa PHP, que si es 2, eso significa Java, y que si es 3, eso significa C#. ¿Listo? Ahora replanteo esto, ejecuto. Error de sintaxis en la línea 29. Vamos a ver qué pasó ahí. Esto sobra por el comentario que tenía previamente. Dale ahí. Nombre, Eddie. Correo, curso, C#. Y se repite la estructura. ¿Listo? ¿Se entiende hasta acá?
Sí, se entiende, perfecto, sí. Entonces vamos a poner esto en práctica, ¿listo?